Crea primero incertidumbre en la población, ¿verdad? En las comunidades. En realidad lo que nosotros queremos y nuestra visión como Dirección General de Minería es un ente técnico, puramente técnico, que pues llega a las comunidades a explicar los proyectos mineros con mucha información científica. En el año 2000 surge Calas como una organización que presuntamente promovía la justicia socioambiental. Sus primeros años se dedicó a fiscalizar entidades públicas y a realizar campañas socioambientales. Hoy se enfoca muchísimo en litigios estratégicos ambientales, campañas de publicidad, participación ciudadanas y auditorías sociales, según dicen ellos en sus estatutos de las páginas web. Ejemplo de las acciones que realizó la organización Calas durante el año 2012 y 2013 son, por ejemplo, el apoyo y asesoría legal a comités de organizaciones locales que se encuentran en contra de la resistencia de proyectos mineros, campañas de ataques al sector de minería y monocultivos, así como campañas de desprestigio y desinformación a poblaciones de escasos recursos. Cada día, Calas se vuelve más agresiva, pero también recibe más financiamiento internacional. Pero hay un tema que ha puesto a Calas en el ojo del huracán del gobierno de Guatemala. Se trata de un convenio firmado el 12 de octubre del 2012 con el Parlamento Xinca. En estas se ofrecía una capacitación a 40 líderes en áreas de la política, acceso a la información, defensa de derechos, pero esto terminó en un gran conflicto de estas comunidades. Irónicamente, en una entrevista que realizaron sobre el tema de minería al mayordomo de la comunidad de Santa María Xalapán, Roberto González Ucedo, declaró, como se muestra en esta noticia: nosotros tenemos dentro del tema de la minería la consulta, y si teniéndola y es aprobada y la mayoría de la población dice que no a la minería, allí el gobierno verá si se atreve a hacer lo contrario. Las amenazas vertidas por González Ucedo se cumplieron y que a pesar de esto, el convenio internacional fue firmado. Como se muestra en esta imagen, el convenio de desarrollo con la donación de $770,000 que la organización IBIS y la Embajada de Noruega firmaron se concretó. En esta imagen se puede apreciar al embajador de Noruega con los indígenas de los pueblos mayas, Xinca y Garífuna. ¿Por qué la comunidad internacional financia la oposición al desarrollo y a los proyectos del gobierno? Esa es la pregunta sin respuesta. Y así, el gran conflicto que estalla con el gobierno de la República de Guatemala se da el 2 de mayo del 2013. Cuando decide el presidente de la República decretar un estado de sitio en 4 municipios de Santa Rosa y Jalapa, justo donde estas organizaciones habían estado dando entrenamiento a algunas de las comunidades, a pesar de la gran oposición de estos grupos de ambientalistas de extrema, inclusive de la Iglesia Católica. El gobierno de la República decide decretar este estado porque encuentra evidencias no solo de delincuencia, sino de crimen organizado ya implicados junto a estas comunidades, atacando no solo un problema que aparentemente era de minería, sino de otro tipo de intereses. Además, surge una orden de captura en contra del presidente del Parlamento Xinca, Roberto González Ucedo, el socio de Yuri Mellini, con quien recientemente había firmado un convenio junto con la Embajada de Noruega. En la fotografía aparecen Yuri Mellini de Calas y Roberto González Ucedo, quien tiene orden de captura por el secuestro de 23 agentes de la PNC y el robo de 23 armas de esa institución. El presidente Otto Pérez Molina y el ministro de Gobernación han dicho que el estado de sitio lo decidieron decretar tras una investigación que aportó pruebas suficientes de que una estructura criminal utilizó el pretexto de la mina de Santa Rosa para cometer varios delitos. Y Yuri Mellini es quien constantemente ha defendido a su socio González Ucedo, hoy prófugo. Lo que sí ha sido evidente es que Yuri Mellini y Calas han estado junto con González Ucedo en toda la malinformación o desinformación que se ha dado a estas poblaciones que hoy día se encuentran enardecidas y totalmente incitadas hacia la violencia. La consulta municipal que se promovía es totalmente ilegal
y no puede ser en estos momentos considerada por el gobierno de la República, quien ya ha dado una licencia para que la minera de San Rafael opere. Nosotros estamos actuando en un Estado de Derecho, donde las empresas particulares o entes legales o comerciales tienen derecho a meter solicitudes de licencias de exploración, explotación o reconocimiento. Lleva un proceso que se tiene que respetar y se apega por completo a la ley de minería. El decreto 48-97 da todos los pasos a seguir para poder cumplir los requisitos previos al otorgamiento de una licencia de exploración, explotación o reconocimiento. Sí tenemos monitoreos constantes a las empresas mineras que están operando, muestreos en conjunto con la Unidad de Gestión Socioambiental del Ministerio de Energía y Minas, y por supuesto trabajamos en equipo ya un monitoreo más grande que es con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero tomando en cuenta lo que se ha desarrollado la tecnología hoy en día, tomando en cuenta la supervisión que existe de parte de las autoridades, definitivamente pues creo que se puede hacer minería sin afectar el ambiente de una manera significativa, ¿verdad? En otros lugares, en otros municipios, les prometieron ayuda, les dijeron que si votaban en contra de la minería les iban a llevar proyectos de desarrollo social, que las mismas instituciones que ellos los financiaban iban a dar fondos para proyectos sustentables, entre comillas. En otros lugares les prometieron láminas, materiales de construcción, bloc. Han pasado 2 o 3 años de esas consultas y esa ayuda nunca ha llegado. Y cuando uno se aparece por ahí en esos municipios, la misma gente se lo dice a uno: mire, ingeniero, solo nos mintieron. Y ahora nos quedamos sin el mico y la montera, porque seguimos desempleados, seguimos teniendo que irnos de mojados a Estados Unidos, seguimos siendo muy pobres y los proyectos que nos prometieron no se ven por ningún lado. Estas ONGs tienen una campaña de desinformación mediática en Facebook, en Twitter, en páginas de internet y obviamente en la izquierda internacional global, que está haciendo pedazos a Guatemala en el extranjero, diciendo que Guatemala es un país paria, es un país genocida, es un país donde la empresa privada no ayuda a nadie, donde los empresarios son unos dinosaurios, donde el ejército es un ejército asesino. Y entonces se pinta una caricatura, ¿verdad?, de lo que es Guatemala, y nunca se reporta todo lo bueno que hace el ejército por el país, todo lo bueno que hace la empresa privada por el país, todo lo bueno y legítimo que hacen las fundaciones legítimas en Guatemala por Guatemala. Y entonces pues es muy cómodo vivir así, ¿verdad? Digamos, hablar de los pobres, de las mujeres, de los indígenas, y hacerlo ganando miles de euros o de dólares, ¿verdad?